Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Hoy vamos a ver el método de eliminación de Gauss en matrices. ¿Para qué sirve? ¿Qué es este método? ¿Cómo se aplica? Este método es un método que se aplica a diferentes matrices para lograr lo que se llama una triangulación, es decir, que me queden ceros debajo de la diagonal principal, de forma que cuando yo lo multiplique por los vectores incógnita x1, x2 y x3, en el caso de que la matriz sea de 3 por 3, ¿sí?, yo halle una solución en donde yo tenga igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? Se hace para hallar soluciones a determinadas incógnitas, a determinado tipo de problemas. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una matriz de 3 por 3, cualquier matriz, supongamos esta. Yo voy a utilizar el método de eliminación de Gauss para lograr que debajo de la diagonal me queden ceros, para que me quede algo como esta matriz. Esta matriz en particular que vemos acá es la matriz identidad. La matriz identidad es la que tiene, ¿sí?, en sus filas los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Como ven, tenemos la diagonal principal, que en este caso está compuesta por unos, y debajo de la diagonal principal hay todos ceros. En este caso también arriba de la diagonal principal. Pero en el método de eliminación de Gauss lo que se busca es como lo que ven acá, que queden ceros debajo de la diagonal principal. Entonces, cuando después yo los multiplique por un vector x1, x2 y x3, me va a quedar igualado a la solución y va a salir directamente despejada cada incógnita al multiplicar e igualar a la solución. ¿Por qué? Porque voy a tener igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Sí? Cuando no pasa eso, y pasa como en este caso que yo les voy a mostrar ahora, que quedan dos filas linealmente dependientes, es decir, que una es múltiplo de la otra, me van a quedar algunas incógnitas en función de otra. ¿Sí? En cambio, en los casos en donde yo logro triangular la matriz y que me quede en cero debajo de la diagonal y que me quede una diagonal completa, yo voy a tener una única solución. En cambio, cuando me quedan, por ejemplo, una incógnita en función de otras incógnitas, yo voy a tener más de una solución. Entonces, vamos al caso de esta matriz. ¿Cómo se utiliza el método de eliminación de Gauss? El método consiste en hacer distintos tipos de operaciones entre las filas para ir logrando que me quede un 0 debajo del primer valor, debajo del segundo valor y acá en el tercer valor, en este caso porque es de 3 por 3. Es decir, acá el objetivo es lograr que me queden ceros debajo de la diagonal. Entonces, ¿qué operaciones voy a hacer? Bueno, en este caso, lo primero que yo puedo ver es que acá esta tercera fila ya tiene un 0 acá. Entonces yo las puedo intercambiar a la segunda fila con la tercera. Intercambio fila 2 con fila 3. Entonces me va a quedar la primera fila igual, la segunda fila, que era la fila 3, ahora va a ser la fila 2, y la que era la fila 2 ahora va a ser la fila 3. Entonces, la operación en la segunda fila ya la tengo completa, es decir, a la segunda fila no le tengo que hacer más nada. ¿Por qué? Porque ya tengo mi primer 0. Como ven, acá ya la diagonal está completa en estos dos primeros términos.
El primer valor está acá arriba, el segundo valor está acá, entonces yo ahora tengo que operar solamente sobre la tercera fila. ¿Por qué? Porque acá ya tengo un 0 y acá ya tengo un primer valor en la diagonal. Entonces me falta operar solamente en la última fila para conseguir un 0 acá y un 0 acá. Y un valor en el último término de la diagonal. Entonces, si yo a la fila 3 le hago la siguiente operación, fila 1 menos 3 veces la fila 3, voy a obtener mi primer 0 acá. Entonces, fila 1 es 3, menos 3 veces la fila 3 es 3 por 1, 3. 3 menos 3 me da 0. En el segundo término, es decir, voy haciendo término a término. Fila 1, 5, menos 3 veces la fila 3 es 5 menos 3, 2. Acá va un 2. Fila 1, 3, menos 3 veces la fila 3 es 3 menos 3, 0. Y observen que en este caso en particular, la fila 3 va a ser igual a la fila 2. Entonces, esto significa que son linealmente dependientes. Una es múltiplo de la otra, es decir, la fila 3 es la fila 2 por 1. Son iguales. Si acá en lugar de quedar un 2 hubiera quedado un 4, la fila 3 sería el doble de la fila 2. Es decir, son linealmente dependientes. Una es múltiplo de la otra. Entonces, cuando yo opere, si yo hago, por ejemplo, fila 2 menos fila 3, la fila 3 se me anula. Porque 0 menos 0 es 0, 2 menos 2 es 0 y 0 menos 0 es 0. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, yo voy a obtener un sistema de ecuaciones, cuando yo multiplique por x1, x2 y x3, en donde una incógnita me va a quedar en función de las otras. Entonces voy a tener más de una solución. Ahora les voy a mostrar cómo se resuelve eso, cómo es que me queda una incógnita en función de otras. Si yo tuviera esta matriz, por ejemplo, una matriz cualquiera, acá ya tengo triangulada, ¿ven? Hay ceros debajo de la diagonal. Imaginemos que esta matriz ya fuese el resultado de haberle hecho la eliminación de Gauss y me queda esta matriz. Yo acá voy a tener igual número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, este sistema va a tener una única solución, como si yo utilizara el caso de la identidad. ¿Sí? Cuando yo tengo el conjunto soluciones, que va a ser un vector, en este caso vamos a analizar este caso que la matriz es de 3×3. Vamos a imaginarnos que tenemos una solución que es un vector de 3×1, el vector B. Para hallar las soluciones, yo escribo la matriz, pongo línea punteada acá y acá pongo la solución. Y cuando yo hago estas operaciones, también se las hago al vector solución. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener con qué despejar. Cuando yo hago esto, a esto se le llama matriz ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a mostrar. Bueno, acá tenemos la matriz que habíamos hallado recién. Esta matriz. La matriz ampliada es cuando yo tengo acá la matriz que hallamos y acá la solución. ¿Sí? Si la matriz fuera esta, yo tendría esta matriz, líneas punteadas, 0, 1, 3, que es la solución. ¿Qué significa eso? Eso es lo mismo que poner la matriz por el vector incógnita x1, x2, x3 igual a este b1, b2, b3, que en este caso es 0, 1, 3. Esa es la solución.
Entonces, ¿cómo se despeja? Se hace la última fila por x1, x2, x3. Entonces me queda 0 por x1, 0, más 0 por x2, 0, más 1 por x3 igual a 3. ¿Sí? Porque la última fila por el vector este me va a dar la última coordenada. La segunda fila por este vector me va a dar la segunda coordenada. Y la primera fila por este vector me va a dar la primera coordenada. Entonces, x3 es igual a 3. Cuando yo hago la segunda fila me va a quedar 0 por x1, 0, más x2, más 0 por x3, 0, me va a quedar x2 igual a 1. ¿Ven cuál es el sentido de que me queden ceros debajo de la diagonal? Que ya yo voy obteniendo el valor que vale, que tiene cada incógnita. x3 igual a 3, ya me lo da. x2 igual a 1. Y ahora acá arriba me va a quedar 3x1 más 4 por x2 más 5 por x3 igual a 0. Pero x2 yo ya sé cuánto vale, vale 1. Entonces acá me va a quedar 4 por 1, 4. Más 5 por x3, que x3 vale 3. 5 por 3, 15. Entonces yo ya puedo despejar x1 de acá. ¿Entienden? El hecho de que me queden ceros debajo de la diagonal es que yo puedo hallar un único valor para x3, x2 y x1. En el caso anterior, que teníamos esta matriz, yo voy a dejar expresado acá B1, B2, B3, pero imagínense que B1, B2, B3 fuera este valor, 0, 1 y 3. Yo acá, en la última fila que tengo todos ceros, no puedo despejar x3, porque todos los valores se me anulan. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar 2x2 igual a B2. Yo puedo despejar x2. x2 va a ser B2 sobre 2. O lo que sea que valga B2. Imagínense que valiera 1. Bueno, me quedaría un medio. Pero luego acá arriba me quedaría 3 por x1 más 5 por x2 más 3 por x3 igual a B1. x2 lo tengo, lo calculé recién, un medio. Pero me van a quedar como incógnitas x1 y x3. Entonces yo voy a tener que despejar una en función de la otra. ¿Sí? Entonces, como acá se me anuló una fila, yo no voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas para despejar y que me quede un único valor para cada incógnita. Me va a quedar más de un valor de posibilidades. ¿Se entiende? Por eso es el secreto de triangular para que me queden los ceros debajo de la diagonal. En este caso también me quedaron ceros debajo de la diagonal, pero una fila era linealmente dependiente con la otra. Entonces, este es un sistema de ecuaciones e incógnitas con más de una solución. ¿Sí? Así es como se aplica el método de eliminación de Gauss. Luego ustedes van a ver la relación entre calcular los determinantes con las matrices y saber cuándo un sistema tiene una única solución, cuándo no tiene solución o cuándo tiene infinitas soluciones. ¿Cómo van a relacionar eso con el determinante? Entonces, acá tenemos dos casos. Un caso en el que tenemos una única solución, que es este, y un caso en el que tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque si yo a x1 le doy un valor, voy a obtener un determinado valor de x3. Yo le cambio ese valor y voy a obtener otro, porque me quedó una incógnita en función de la otra. Así que si querés tomar clases particulares online conmigo, escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.